Buenas tardes, nomás quería comentar con ustedes sobre el tema de la humildad. Como estábamos hablando sobre eso, ah, es algo bien profundo la humildad. La humildad no es algo tan sencillo, algo que tenemos que vivirlo, experimentarlo para realmente saber qué es. Ah, Se habla mucho de una manera tal vez equivocada. La humildad no es pobreza, ni pobreza de dinero, ni pobreza de conocimiento. La humildad es algo que se lleva en el corazón, es algo que se marca en el carácter de la persona. La humildad viene a ser parte de tu vida, tanto como tu respirar. Es algo que empiezas a vivirlo, a experimentarlo y se va penetrando dentro de ti para poder ser un siervo de Cristo. Para poder vivir una vida cristiana tienes que tener mucha humildad en ti. Las enseñanzas de Jesucristo hablan de si te golpean si te dan una bofetada, poner la otra mejilla. Habla de si alguien te pide caminar una milla, camina con él dos. Te habla de perdonar a tus enemigos, habla de perdonar a aquellos que te ofenden. La humildad habla de cosas de que tenemos que hacer, que vivir, nos enseña a vivir una vida cristiana. Yo estoy totalmente seguro que un cristiano sin humildad no puede ser un cristiano. Está lleno de arrogancia y la arrogancia es lo que hace que Cristo no pueda vivir o modelar, o no podamos modelar un carácter de Cristo. Y Cristo no se puede reflexionar en nosotros. Cuando se habla del tema de la humildad, tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que actúa humildemente para poder llamar la atención, que son humildes pero no lo son. Y son fácil de poder encontrar a personas que actúan de esa manera y después se revela, ¿verdad?, de que es pura falsedad. Pero la persona que es humilde refleja esa humildad en su corazón. Y un líder cristiano, un líder espiritual, tiene que vivir en humildad constantemente. Tiene que dejarse que Dios lo quebrante para poder experimentar la humildad. Cuando hablamos de la humildad, estamos hablando de un carácter de Cristo. Estoy totalmente seguro de esto, de que es necesario dejar que Dios nos enseñe humildad. Por lo tanto, tenemos que vivir esa humildad. Estoy tratando de hablar con mucho cuidado sobre este tema porque puede malinterpretarse en muchas maneras. Y es necesario que Cristo se refleje en nuestras vidas. Si proclamamos a un Dios vivo, poderoso, que reina en nuestros corazones, se tiene que manifestar. No puedo proclamar un Dios vivo y poderoso y vivir una vida arrogante. Se habla de pedir perdón. La humildad te enseña a pedir perdón. La humildad te enseña a vivir constantemente en arrepentimiento. Y una persona que nunca pide perdón, una persona que nunca se disculpa o reconoce que ha cometido error, puede ser una persona que no hay humildad en su corazón, porque nunca acepta que hay un error en él o en ella. ¿Qué significa esto? Que la humildad nos enseña, la humildad nos va a enseñar qué tan mal estamos constantemente, que la necesidad que hay en nuestro corazón es de humillarnos constantemente, de poder reconocer esas áreas de nuestras vidas que necesitamos de Dios. La humildad nos va a enseñar la necesidad inmensa en nuestro corazón de la necesidad de Dios en nosotros, y nos va a enseñar nuestra propia necesidad y el dolor que existe en los demás. Si hay humildad en nuestros corazones y hemos dejado que Dios establezca esa humildad en nosotros, nos va a dar compasión por los demás, porque podemos experimentar el dolor que uno siente, que uno está viviendo, y te da compasión por los demás también, porque ves el dolor que ellos viven. En mi experiencia personal,
a los siervos de Dios que yo he conocido a través de los años que he servido a Dios, los siervos más humildes son los siervos más poderosos en el reino de Dios. Los siervos que más se humillan son los que son más exaltados. Los siervos y las siervas que Dios ha usado más poderoso en mi vida son los siervos más humildes, que me han enseñado un carácter de humildad increíble. Por lo tanto, Dios los llena de poder. Dios no tiene ningún problema llenarlos de su bendición, de sus dones y talentos, porque sabe que puede confiar en ellos. Y las personas que han tenido mucho más influencia en mi vida han sido las personas más humildes, sencillas. Y en el caminar a veces gente que nos puede apantallar, gente que nos puede impresionar de una manera u otra con ciertas cosas, pero cuando vas madurando en el camino del Señor te vas dando cuenta realmente quiénes tienen influencia y quién no en tu vida, y las que permanecen en tu vida. Las enseñanzas que permanecen en tu vida han sido a través de la humildad y la sencillez. Las enseñanzas más poderosas en mi vida han sido a través de la humildad y la sencillez. Y tal vez si tú haces memoria en tu propia vida te vas a acordar de esto, de que sí es. Los líderes humildes, sencillos, están llenos del poder y de la gracia de Dios. Dios exalta al humilde y al orgulloso él rechaza. Los humildes de corazón y los quebrantados de corazón están acerca de Dios. Si tú quieres estar cerca de Dios, o Dios se acerque a ti, tiene que haber humildad en tu corazón. La bendición de Dios viene sobre tu vida después de la humildad. Y estoy hablando de la bendición de Dios, no estoy hablando de dinero simplemente. El dinero es lo más bajo de la bendición. Hay bendiciones más poderosas que el dinero. Las bendiciones de Dios son mucho más poderosas que simplemente algo tangible de esta tierra. La humildad viene a ser algo que está en nuestros huesos, eventualmente en nuestra sangre, en nuestro ADN. Vas a necesitar ser humilde porque la gente te va a ofender. La gente va a tratar de tocar los botones que son fáciles de tocar a veces por tu orgullo. Y la humildad nos va a enseñar a que seamos humildes cuando te hacen daño, cuando te ofenden, cuando te lastiman, cuando te rechazan. Si no hay humildad en tu corazón, vas a explotar constantemente y vas a actuar conforme a la carne, conforme el enemigo quiere que actúes. Es necesario. La humildad viene a ser un modelo de Cristo en nuestros corazones. Jesucristo fue humilde, sencillo. Él no se exaltaba para vanagloriarse, sino exaltaba al reino de Dios. Y es lo que hace la humildad. Te enseña a exaltar al reino de Dios y no exaltar tu propia persona o tu propia congregación o tu propia iglesia o tu propia comunidad nada más, o algún círculo pequeño donde tú perteneces, sino al reino de Dios, que es eventualmente lo que es la iglesia de Cristo. Y Jesucristo vino y Dios dice, esto es lo que me impacta de eso, de que dice la palabra de Dios que Dios le enseñó humildad a él también. Por lo tanto, Dios lo exaltó y lo bendijo. A Dios, a Jesucristo. Que cuanto más a nosotros, que Dios nos va a enseñar humildad. Sé humilde. Sé humilde. Mantén humildad en tu corazón. Señor, enséñame a ser humilde. Es que esta sea tu oración. Quebrántame, Señor. Manténme quebrado. Manténme humilde. Manténme bendecido. Manténme quebrado. Manténme humilde. Manténme bendecido. Manténme quebrado, manténme humilde, manténme bendecido. Esa es mi oración constantemente. No importa qué temporada de mi vida estoy viviendo, no importa qué situación, qué día, qué época de mi vida estoy viviendo, si tengo bendiciones económicas o no tengo bendiciones económicas en mi vida. Manténme quebrado, manténme humilde, manténme bendecido. Es el perfecto balance que yo he podido encontrar en el camino del Señor. La humildad me ha enseñado a apreciar lo que tengo a mi alrededor, me ha enseñado a perder lo que he perdido y me ha enseñado a mantener lo que tengo. Creo que siendo humilde constantemente me enseña a valorar. Y cuando llega la bendición, a apreciarla. La humildad te enseña a gozarte de la bendición de Dios. La bendición de Dios es el tema que quiero hablar después con ustedes. Dios les bendiga. Los amo.